Otro episodio más de tu podcast Huellas en la Montaña y en el episodio de hoy, siguiendo la tendencia que hemos llevado las últimas semanas de supervivencia, aventuras en pelota, la selva, hoy tenemos a un invitado que hace ya bastante, que pasó ya por aquí por el canal, pero es la primera vez en el podcast, así que vamos a tratarlo como si fuera la primera vez, pero ella es un gran amigo y tenemos dos buenos amigos en común que de ahora le mando saludos, a Arturo Yepes en Costa Rica y a Antonio el Indio. Te mandaba muchos saludos. Así que, Javier, ¿tú crees que sacaremos algo de provecho en preparacionismo y supervivencia de esta entrevista? Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer grabaciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Definitivamente que sí. Así, y cuando tú conozcas de quién, con quién vamos a hablar, te vas a caer para atrás. Así que, nada, Manolo, cámara, muchísimas gracias por unirte y aceptarnos esta entrevista de nuevo. Manolo, yo como le empecé la otra vez, ¿quién es Manolo para los nuevos del podcast que te están conociendo ahora? Pues Manolo es una persona normal y corriente, que soy teniente coronel del ejército y me he especializado un poco en emergencias, preparacionismo, desastres, y luego pues es lo que estoy dando cursos sobre este tema y es lo que me gusta y creo que además es necesario porque realmente lo que se aprenden con estos cursos o con estas técnicas pueden salvar la vida, ¿no? Y lo importante, ¿no? Cuando hay un desastre, que haya el menos número de víctimas posibles. Así es, así es. Mira, Manolo, tú sabes que cuando, o sea, como llego a ti, que fue a través de nuestro amigo Arturo Yepes, era hablando del tema de supervivencia en la selva. Y luego ahí surgió una palabra que yo nunca la había escuchado, que era preparacionismo. Una palabra que quizá, un mundo que quizás lo subestimamos, porque decimos, nah, yo para qué voy a tener comida enlatada en mi casa, nah, yo para qué me voy a preocupar de tener medicamento en casa. Va, es una pérdida de dinero. Y a raíz de la Dana, a raíz del volcán, a raíz de tantas cosas, Del COVID también, que fue... por ejemplo, el tema del COVID también, a raíz de tantas cosas, tú te das cuenta que realmente no podemos subestimar el preparacionismo, que para mí era un término nuevo totalmente. Así que cuando yo contacto a Manolo nuevamente para entrevistarlo, digo, Manolo, quiero entrevistarte para que hablemos del tema de supervivencia en la selva, cómo lo han hecho los chicos en la selva, qué tú hubiese hecho diferente. Y Manolo me dice, mira, Jordi, está perfecto, pero también me encantaría poder tocar el tema del preparacionismo como lo que pasó en la Dana de Valencia. De hecho, las últimas inundaciones que han pasado también en las Islas Canarias. Así que, Manolo, antes de entrar al plato fuerte, que es el preparacionismo, yo quiero preguntarte, ¿a ti qué te ha parecido la experiencia de cómo han hecho en aventuras en pelota? ¿Y cómo tú sobrevivirías 21 días desnudo en la selva? ¿Tú qué hubiese hecho? No sé, complicado porque la zona era bastante agreste. Había mucho, digamos, refugios. Tuvieron que hacer el refugio por la lluvia, que es importante, tener un buen refugio es fundamental. Y luego el agua, menos mal que tenían en ríos cerca, tenían que hervirla, porque eso si no, no hubieran sobrevivido ni 3 o 4 días. Y luego buscar una fuente de alimento, ¿no? Que era lo principal para tener energías para poder moverte, ¿no? Porque si no, a los 4, 5 o 6 días ya prácticamente hace andar 100 metros, pues eso agota, ¿no? Claro. Yo creo que lo hicieron bastante bien. A mí el que más me gustó es mi amigo el Indio, pero bueno, yo sé que es un experto en todo, ¿no? Yo lo conozco, ha sido alumno mío, ha sido profesor mío, yo he sido alumno suyo, es para mí el que más sabe de supervivencia o más ágil es con las cosas, con las manos. Y bueno, pues pudo sobrevivir bien. Hubo zonas que tuvieron algo más de frutos, que eso es fundamental. Si tienes algo de frutos, pues es fácil de hacer que coger animales, ¿no? El indio estaba intentando cazar el caimán y no lo consiguió, pero estuvo a punto, sí. El día estuve hablando con él y me dijo que casi lo coge, pero nada, que escabullía enseguida, pues estaba preparado. Y luego pues algo de la pesca, que también era... Lo que lleváramos por una red fue muy buena idea, una red que te cubre los mosquitos y te servía para pescar, ¿no? Y luego sobre todo la convivencia humana, ¿no? El indio pues desde el principio es una persona, muy buena persona, ayudó a la chica y al final hicieron muy buenas amigas y luego ella le ayudó a él, ¿no?
Cuando en una situación de supervivencia hay roces, es cuando viene el problema, ¿no? O sea, parejas que se pelean, pues bueno, se hacen refugios separados, no se ayudan, siempre la unión, dos es uno, pero si están separados, pues es mucho más complicado sobrevivir. Es cierto. Tú sabes que una de las cosas que el Limo Antonio comentaba es que algo que lo superó por completo, y yo pensé que iba a ser el tema del hambre, pero no, algo que lo superó por completo, que lo llevó al borde de casi renunciar a la aventura, es el tema de los mosquitos, porque la selva cobra vida de noche. Y él comentó que una noche que él dijo, ya, o sea, me voy porque no puedo. O sea, cómo es increíble que algo tan pequeño como los mosquitos puedan condicionar tu aventura cuando hay mucho más peligro, Manolo. Nosotros que somos caribeños y hemos vivido ese tipo de mosquitos, te podemos decir que es muy duro, Manolo. Tú eres de la corriente que piensa que poniéndote hierbas y untándote algo lo ahuyentas, o qué tú hubieses hecho en ese caso? A mí me extrañó que no estuvieran todo el día embadurnados de barro, pero totalmente. No sé por qué. A veces ya lo hicieron, pero yo creo que tiene que haber estado las 24 horas, pues, barro, y el barro te protege. Al final el barro se te seca y es una piel encima de la piel, ¿no? No sé las condiciones de la tierra que tenían cerca del agua, si se podía hacer barro con ella o se caía enseguida, pero me extrañó que no estuvieran todo el día pintados toda la cara, todo el cuerpo lleno de barro, que hubiera sido lo más cómodo. No sé por si por guión del programa tampoco querían, como es una aventura en pelotas, pues tenerlos un poco ahí que se viera la piel. Pero lo lógico es embadurnarte todo lo que puedas de barro, ¿no? Tú, Manolo, claro, porque el Jenis, Félix y sí, el mismo Antonio decían que una de las cosas que primero se dice en curso de supervivencia es protégete. Protégete, cuídate, abrígate, cúbrete lo más que pueda. Y claro, aquí te sueltan sin nada de ropa. Te dicen, "Contra, esto es totalmente lo opuesto a lo que decimos". Pero bueno, básicamente quería de aventura importante tocar ese punto, porque quiero de verdad, si no, entrar al plato fuerte, que es el tema del preparacionismo. ¿Tú estás consciente, Manolo, de que muchas veces se subestima este término por la población? No, para empezar, el término en el diccionario no existe. Tú pones preparacionismo cuando lo escribes y te viene la raya roja porque no existe esa palabra, ¿no? Todavía. Pero la población le empieza a sonar, le suena un poquito, y ya cuando dices prepararse ante desastres es cuando lo entiende, ¿no? Preparacionismo, prepararte ante desastres, pues como puedas, ¿no? Desde tener una linterna frontal en el coche a tener comida en casa, ¿no? Cada uno es un poco prepper, como dicen, que según el nivel que quiera involucrarse. Y luego, pues vemos que cada día hay más desastres, inestabilidad política, crisis económica, y bueno, y hay que tener algo preparado, ¿no? Con lo que se puede sobrevivir en caso de que haya un desastre o pequeña catástrofe o grande, pero tener algo preparado. Yo en el libro y en todas mis charlas siempre digo la misma frase que me gusta mucho: tener un plan no te garantiza el éxito, no tenerlo te garantiza el fracaso. Sí, es verdad. Sí, es verdad, de verdad. Manolo, cuéntame de lo que pasó actualmente en La Habana, en Valencia. ¿Tú estuviste por allá? ¿Llegaste ahí? Yo me fui al principio con el primer convoy que entró, que es el convoy de Iker Jiménez, iba Ángel Gaitán, con el Baños y demás, y la verdad que fue lamentable, ¿no? Porque nosotros llegamos allí y por la noche empezamos a repartir cosas en las calles totalmente oscuras y había gente que no había comido en 4 días. La gente bajaba, iba Ángel con un megáfono diciendo: tenemos comida, agua, mantas, ropa, y la gente bajaba como si fuera una película de zombies. Era todo oscuro y no había llegado nadie. O sea, en 4 días no había llegado nadie, ¿no? Mucho que digan las autoridades que estaban, zona grande, pero había zonas como si fuera un país de tercer mundo, ¿no? Y le digo, había gente, ancianos que llevaban durmiendo en un colchón mojado, pues que han subido a los pisos de arriba, lo de abajo totalmente destrozado, totalmente oscuro. Empezaron a colocar a Ángel con su equipo rolas de estas solares para iluminar un poco la calle. Al día siguiente se la robaron. Estuvieron ayudando ahí y fueron los primeros, ¿no? Que al final pues son los que ayudan. Luego hay gente que le puede gustar más, le puede gustar menos, pero los que están allí son gente que quiere al pueblo español, quieren a España y están a ayudar. A los de otro bando no los he visto ayudar en ningún momento, ¿no? Sí, Los que critican luego, ¿no? Sí, 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 siempre es igual. También, Manolo, en ese sentido, porque estamos acostumbrados a ver los preppers en Estados Unidos, sobre todo, hay una cultura prepper muy fuerte, ¿no? En Estados Unidos. Pero esta gente, pero lo de ellos es muy fuerte. Ellos se preparan para el cataclismo mundial y económico. Entonces, Mucho que lo exagera igual demasiado. sí, eso, o sea, se van a, pero tomando de referencia a lo que pasó en La Habana, o sea, lo importante son esa primera semana, digamos, o sea, lo primero, sobre todo esos primeros 3, 4 días, porque tú puedes pensar, va a llegar ayuda, sí, pero por lo menos esos primeros 3, 4 días, Es lo lógico que hubiera llegado el primer día.
primer mundo, pero Sí, no hablemos de eso, mejor. pues sería largo. Desde mucho se puede decir de la ayuda que realmente no llegó a tiempo. Pero independientemente de lo que nos pase, podemos quedar incomunicados por 2 o 3 días. Y yo creo que por lo menos lo más lógico es que estemos preparados para 2 o 3 días o digamos una semana, tener una autonomía, ¿no? Yo creo que una autonomía total Sí, sí. en ausencia de recursos, de energía, ¿no? Yo creo que esa sería como la meta normal para el ciudadano, ¿no? O sea, que pienso yo, no sé, ¿qué tú piensas de eso? Sí, sí, por supuesto. Hay que tener, y yo también lo digo muchas veces, no podemos volvernos locos y tener almacenes para 100 días de comida o 2 años, como tienen muchos americanos, pero tener en casa, pues por lo menos 3, 4, 5 días o una semana, ¿no? De comida, depende cada uno de la casa que tenga, de su posición económica y lo que pueda mantener, pero tener 3 días de comida con unas latas, tener agua fundamental, bastante botellas de agua, que tener medicamentos es muy importante, porque si nosotros nos tomamos unos medicamentos que tenemos que tomar porque tenemos una patología y sobre todo gente más mayor, eso hay que tener por lo menos para una semana, por si hay una catástrofe, pues ya en todas las farmacias puede que no funcionen, no haya electricidad, todas las cosas hay que tener pues 3, 4 días y tenerlo preparado, ¿no? Y tenerlo, bueno, la famosa mochila de emergencias o de 72 horas, que inicialmente se llamaba de 72 horas o se sigue llamando, pero depende mucho del país, porque en 72 horas se supone que te han venido a ayudar, pero luego ya vemos que en un país como España pasan más de 72 horas y no han venido. En otros países, imagino que en más subdesarrollados por África, pues igual pasa 2 semanas o no viene nadie a ayudarte. Y al final te tienen que ayudar por los vecinos, el pueblo, que es lo que ocurrió en Valencia, ¿no? Entonces, si tú tienes una preparación y tienes unas cuantas cosas para sobrevivir una semana o 5 o 6 días, pues estás mucho más tranquilo. Y luego, si puedes ayudar al vecino, al pobre vecino que le han inundado todo, se lleva a la casa, están mojados, que es gente mayor, pues tú tienes ahí comida, agua para repartir, tienes medicamentos, un botiquín que es fundamental para poder curar, y eso siempre eternas para por la noche, porque la oscuridad luego viene el peligro, vandalismos, como ocurrió también allí, pues hay que tener preparado un cierto kit de emergencias, tanto en la casa como la mochila de 72 horas o mochila de emergencia, ¿no? Manolo, por ejemplo, en el caso de Valencia, cómo puede ser efectivo el preparacionismo si, por ejemplo, tú tienes que abandonar tu casa porque te llegó el agua? Porque claro, esta pregunta te la hago porque cuando comenté que te iba a entrevistar a ti, personas que vieron la primera entrevista que te hice, que se encontraron muy interesante, me dijeron, Jordi, está súper bien la teoría, pero pregúntale qué se hace si se te inunda la casa, después vuelve. Pero en ese lapso de que se te inundó la casa y te entró lodo, las medicinas que tenían se dañaron, la comida se fueron porque tú no vas a salir corriendo con todo eso. O sea, ¿cuál sería tu mejor consejo en una situación como esta para estas personas que van a escuchar tu respuesta? Bueno, en el caso de Valencia, que fue un caso bastante trágico y complicado, porque fue una riada, más que unas lluvias, fue un tsunami que llegó y arrasó, prácticamente no nos dio tiempo a casi nada. Pues ahí lo que hay que hacer es salvar la vida, pero bueno, siempre puedes subirte a pisos altos y dejarte de buscar el coche para salir, porque lo que pasó a mucha gente que murió por sacar el coche del garaje. Pues claro, tú no ves que está lloviendo, te dicen que hay una alarma, te dicen tarde, y cuando estás sacando el coche, pues viene una hora y se te lleva. En ese caso de Valencia, lo que es ahí sobrevivir. Igual sin nada. O sea, tenés que subirte a un piso alto. Pero si tienes tu mochila preparada, con tus medicinas, tu agua, una mochilita, la coges, que es lo que hay que tener en casa, una mochila de emergencias, cada uno de la familia a su nivel, pues por el peso, sí, un coges y te subes al piso de arriba. O igual te evacuan y te evacuan a un polideportivo. Y en el polideportivo te van a dar de comer, te van a dar agua, pero igual no tienes las medicinas que tú estás buscando. Ya. Tienes ahí el juguete de tu niño pequeño que tiene 3 años, un osito de peluche. Esas pequeñas comodidades o pastillas que te pueden necesitar que vienen muy bien en esa situación. Pero en el caso de Valencia prácticamente no nos dio tiempo a hacer nada, por desgracia murieron muchos, pero si tienes que hacer algo es irte para arriba, subirte al piso de arriba y dependiendo también del tipo de estructura de casa, pues tener cuidado, no se la va a llevar entera, ¿no? Porque Claro. fue una ola pequeña y luego fue una ola enorme. Y luego tener un plan familiar, que hablo bastante yo en el libro del plan familiar de emergencias, de tener un punto de reunión de la familia y una ruta de evacuación. Tú vives en una zona digamos, de una vaguada o un barranco, y sabes que ahí se ha repetido varios años, en una ruta que te aleje de ese barranco, que cojas alturas y te alejes, tanto los niños, si están en el colegio, están trabajando los padres, no acercarse a esas, digamos, zonas peligrosas inundables, que ya se sabía cuáles eran. Sí. Pero justo ayer estuve hablando yo con educación, porque quiere empezar a formar a los niños en estas cosas, en los colegios, que es muy importante. No me diga, Manolo, qué bien. Hay un programa del gobierno, no sé luego cómo saldrá, porque al final estas cosas tú sabes cómo funcionan aquí,
Sería muy interesante. Yo he dado buenas charlas en los colegios. Ahora quiero empezar también con los colegios aquí en Canarias. A ver si arrancamos con un programilla para concienciar a los chavales, a los padres, porque si te da el hijo concienciado, el padre también, ¿no? Claro. Tener esas rutas o esos planes de evacuación dentro del plan familiar, ¿no? Van a de lluvias. Igual el padre está trabajando en un sitio, la madre en otro, y el niño al colegio. ¿Dónde voy? Pues a mi casa no, por mi casa está justo en el barranco. Tendré que ir a un punto alternativo que tenga a casa de unos primos, de unos amigos que vengan, que vivan en una zona alta y que no sea inundable. Todo eso hay que tenerlo estudiado y sobre todo ensayado. Claro. Porque ahora ha pasado de Valencia, ya se ha olvidado prácticamente, no se ha olvidado por las autoridades, no por la gente que sigue ahí día a día. Los ayuntamientos no han limpiado todavía los cauces, ahora está lloviendo otra vez y se está volviendo. Yo lo digo a grupos y todavía siguen las cañas ahí, no las han quitado y ahora está otra vez inundándose. No sé, espero que no sea tan grave como la otra vez, porque esto es de lluvia, el otro fue un tsunami, ¿no? Claro. Pero hay que hacer cosas, aquí pasan las cosas y se olvida uno. Cuando pasó el Filomena, ya la gente se olvida y la gente pues no lleva cadena a los coches, no lleva linterna, no lleva agua, no lleva unas mantas, no lleva una pequeña vela, esas cosas que hay que llevar, que es un poco lo que es el preparacionismo normal y corriente. En el libro yo que hablo de familias de emergencias, es cómo preparar tu familia, sin volvernos locos, ¿no? Como dice Javier, como dicen los americanos, 100 días, unos búnkeres, Kalashnikov, cámaras de gas, ¿no? Hay que tener ciertas cosas que son sencillas de tener el coche, tener en casa y tener la mochila esta, ¿no? Yo tenía mi mochila, yo la tengo que rearmarla otra vez. Voy a aprovechar esta entrevista porque yo siempre, yo he sido de tu línea, yo siempre he sido un poco preparacionista. De hecho, en mi casa dicen que soy un poco exagerado. O sea, no, no, Hasta que pasa algo y el único que tiene un plan eres tú, ¿sabes? Que no pase nada mejor. mejor no, porque además, si los demás no lo hacen, van a ir a por tu mochila. No. A ver si todos los vecinos que tengan su mochila, importante, si no van a ir a quitarte la tuya. O no decir nada que la tienes, ¿no? También me habéis sacado aquí y ya van a ir a por mi mochila. Y no hay esa la cara tapada, ¿sí? Yo tengo que rehacer mi mochila. Yo sé que Jordi, tú vas a hacerte una mochila de 72 horas. Tú dices que es difícil en tu casa. Él dice que es difícil por su familia. Hay una mochila. Así mi mujer no lo entiende muy bien eso, ni mis hijas tampoco. Bueno, pero si se ven algún vídeo o lee algún libro esto de preparacionismo sencillito, como el que tienes tú, pues yo creo que es lo lógico. Tener linternas, tener velas en casa, la gente no tiene velas en casa, tener latas, papel higiénico, que luego se acaba con la... Que vimos en el COVID que era número uno. La prioridad número uno, la urgencia número uno era el papel sanitario. Y luego tener pues un botiquín, medicinas, como he dicho, importante, tener de repuesto unas cuantas para por lo menos una semana, porque simplemente con que se vaya la luz, ya no la farmacia va a cerrar, no vas a poder comprar con la tarjeta, tener metálico en casa, con muchas cosillas, pero sencillas, o sea, en cada uno. Manolo, yo te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta como a ver cómo tú lo haces. Y yo aquí en casa lo que he hecho es que he ido al súper y he buscado las latas que tienen más duración de caducidad. Que yo digo, eso tiene que ser un veneno, pero no se daña. Entonces, Hay buenas y malas, también hay buenas. no sé, dime tú. Yo busco la que dura como 3, 4, 5 años, dijo esa. Y de esa cojo 4 o 5 latas. No Que sea un veneno. Sí, porque para que una cosa, oye, Jordi, ¿qué le tienen que poner una lata para que un alimento dure 5 años sin podrirse? Tenemos un presidente que lleva muchos años y no se ha podido. Bueno, yo lo que hago es que compro esa y hago un fondo de armario. Eso en cuanto a alimentos. Hago un fondo de armario que es no perecedero. Eso, en un tema de dana e inundación, una lata sobrevive. O sea, al día siguiente, Jordi, de la dana, que bajó el agua, ahí están tus latas, ¿eh? Tú puedes ir y eso es estanco, eso no se contamina. O sea, que las latas hubieran funcionado para esos días, ¿no? No sé. Eso es lo que yo hago. Ese es mi fondo, siempre está ahí. Lo que tengo que estar pendiente es que en el 2027 se me caducan para Ir cambiar. cambiando poco a poco. Sí, pero digo, yo las pongo así y digo, en el 2027 tengo que estar pendiente que se me caduque, ya está, y la cambio, me la como o lo que sea y la cambio. Eso es lo que yo hago con respecto a la comida. Cuéntame, Manolo. ¿Hago bien, hago mal? Lo de las latas, también nos imaginamos que comprar un montón de latas y guardarlas. Hay que ir, cuando vas al supermercado, sin volverse loco, pues metes una lata, un kilo de arroz, vas metiendo cosas y apuntas en una libreta la caducidad. Comprarte cosas que te puedan gustar de comer, no comida para perros o algo así, ¿no? Y esas latas en tu listado, por haber viendo que se va a caducar en 6 meses, pues un día pues te tomas unas albóndigas con arroz de las latas. El mes que viene te va a caducar, dentro de 3 meses te caduca, yo qué sé, las lentejas. Pues y vas renovando esas lentejas para no perder
el dinero que te has gastado Exacto. y no tener que renovar todas las latas a la vez, que llegue el 2027 y ya todas a la basura y ponerlas, ¿no? Pues ir consumiéndolas. Y luego también, pues también hay que tener chocolate, tener también cosas que te gusten. Y tener niños, pues tener alguna cosa, algún dulce, una botellita. Chocolate no se caduca, un chocolate no se caduca muy rápido. Y si Por lo lo menos dos comes, muy lo comes y está buenísimo. Sí, sí. Mira, Claro. estoy buscando, Manolo, otra de las preguntas que me pidieron que te preguntara también de las personas que vieron tu otra entrevista, y es la siguiente. Tú encuentras, te leo, encuentras que después del COVID y la situación de la Dana, ¿hay más interés en saber más de este mundo o no? Hombre, a mí me interés por la gente que realmente se ha dado cuenta que es importante, ¿no? Lo que pasa que lo que nos pasa a los españoles que enseguida olvidamos todo. Si paramos una cosa, el COVID ya se nos olvida. Pasa la Dana, en Valencia no se olvida, pero el resto de España se ha olvidado, ¿no? Aquí los barrancos en Canarias tampoco se limpian. Pues normativas de estas absurdas, hay que dejar de normativa absurdo. Lo que hay que limpiar el barranco pasa las vidas. Que no te dejan cortar bosque alrededor de tu casa. Cuando hay un incendio se te va a quemar la casa. Me he visto California. Pues igual al final hay que tener un círculo de 50 metros de césped sin caer ninguna rama. Que no es ecológico, me da igual, no se me va a acabar la casa, quemar la casa, ¿no? Vivir en este mundo woke de no tocar nada, que se está cargando cuando hay un incendio, cuando hay una inundación, que al final los perjudicados son las personas, los animales y las plantas también. Y se hay que cuidar como se ha cuidado toda la vida el campo, ¿no? Con la ganadería, limpiando los bosques, haciendo cortafuegos, limpiando los barrancos. Pero como está prohibido hacer todo, porque no sé si es intencionado o no, porque ya llega un momento que no te fías de todo esto. Pero es cuidar el entorno y no que ha pasado la Dana. Bueno, no han ayudado nada, ni siguen ayudando a lo mínimo, pero los barrancos ni siquiera los han limpiado. Se ven fotos, yo estoy con grupos allí, me mandan vídeos actuales de hace la semana pasada y está todas las cañas amontonadas al final del barranco. Cuando venga otra ola va a generar otro tapón. Eso es inconcebible. Manolo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no se limpian? No se limpian porque primero tenemos unas autoridades incompetentes, no se preocupan de la realidad, solo quieren hacerse la foto, se pasan la culpa unos a otros, no hay responsabilidades, porque tienen que haber caído desde uno, el otro y el otro, todos los responsables, cada uno a su nivel, pues todos han tenido responsabilidad. Pero ahora siguen allí, pues desde el alcalde del pueblo que no limpia su barranco, como la comunidad, como el gobierno que tiene la obligación, ¿no? Sí. Y dar los medios. Sí. Y Manolo, la otra pregunta que te hacen es la siguiente. En YouTube hay muchísimos niños youtubers hablando de cómo prepararte, pero realmente, ¿dónde uno puede realmente buscar una fuente fidedigna de cómo prepararse correctamente? Yo, Bueno, muchos niños hay youtubers de todo, ¿no? hablando de eso. Yo hoy colgo algún vídeo, pero no encuentro mucho YouTube. Ahora estoy en Instagram, volviendo a retomar Instagram con consejos diarios. Tengo que grabar el vídeo, estoy colocando los antiguos para moverlos un poquito en Manolo Cámara del Río y ahí explico un poquillo. Pues déjame, voy a abrir tu Instagram. Sé que lo tengo por ahí, pero dame tu Instagram, Manolo. Manolo Cámara del Río. Lo tenía parado, pero he vuelto a retomarlo y antes de empezar a grabar nuevos vídeos, pues estoy colocando los antiguos. Son cosas sencillas, pues hablo, yo voy colocando más, ¿no? Ahí para más cosas. Luego el libro de Prepárate, que la verdad que es sencillo, no porque sea mío, yo creo que es muy sencillo y bastante lógico de lo que tiene que tener una familia. Sí, de hecho, mi esposa dijo que era muy interesante, Manolo. Sí, sí, es correcto. ¿Dónde está en venta ese libro, Manolo? ¿Cómo se puede comprar? Razón. Está en Amazon, vale. Prepara a tu familia a sobrevivir a desastres y emergencias. Luego hay otro del apagón. Bueno, pues aquí tengo eso. Voy colocando cosas de cursos, cosas de artículos, volviendo a poner, por ejemplo, marcar las medicinas, que lo coloqué ayer, que tienes que tener al final en casa. Aquí. Tienes un montón de medicinas. No sé si lo puedes dar a pinchar tú ahí, ¿se ve? Sí, sí, claro. Yo no lo dudo. Está pasando el sonido. No está Bueno, ahí lo que digo que hay que apuntar el uso de las medicinas porque tenemos siempre la casa llena de cajas de medicinas que hemos comprado, no sabemos para qué, no nos acordamos, pues apuntar pues Fortacet para diarrea, para dolor de cabeza, para colesterol, tenerlo apuntado, nos sirve para nosotros o para nuestros hijos y si encuentran algo por saber para qué. Y yo, prepárate tu lema, ¿no? Prepárate. Oye, Manolo, en el caso de los niños, es muy importante apuntar las dosificaciones, porque imagínate, yo que estoy con una niña ahora, 5 años, 4 años, Sí. y van creciendo y tú no te acuerdas con la dosificación de la... Sí. ¿Cuánto le toca de ibuprofeno? ¿Cuánto le toca de antialérgico? Exactamente, en la caja ponemos ibuprofeno 1
1.01 por la mañana y por la noche. Eso apuntarlo ahí a boli claramente. Y tantos milímetros, tanto mililitros. Y cambiarlo, porque es que los niños cambian muchísimo. Y luego revisar también la caducidad de estas medicinas, ¿no? Que yo mismo, Son cosillas sencillas. El día anterior coloqué uno de que hay que hacer fotografía de los documentos, porque te roban todo, tú estás por ahí de viaje. yo lo tengo todo, lo tengo, Ir, lo tengo, tu lo pasaporte tengo enviado al correo todo, Manolo. Y también lo tengo puesto en un drive, también. Y luego lo puedes poner con contraseña para que si te lo con roban, contraseña, para que, es sencillo. si acaso alguien entrara ahí, pues no. Claro. Y cuando vas de viaje, los billetes de avión, también Los billetes, todo eso. las escrituras de tu casa fotografiadas en La Palma, se llevó mucho en las casas completas y no han podido demostrar que eran sus casas suyas porque eran escrituras antiguas y ahora cómo demuestras que la tienes, porque entonces pueden tener unas fotografías, o ya con el móvil es más fácil que hacer fotocopias, no fotografías, y las guardas en el pendrive, te la mandas a tu correo y le pones una contraseña y así nadie puede entrar, ¿no? Manolo, tú tienes, tú guardas documentos en sobre antifuego, porque yo he Yo- pensado eso. No, se podría tener. Porque se sabe que yo lo he pensado, lo he visto varias veces sobre ignífugos. Y yo decía, sí. Sí, son Oye, Jordi, si yo voy a guardar las cosas, ¿por qué tengo que guardarlo en un sobre ignífugo? Porque si mañana se me quema la casa, lo más seguro es que ese documento sobreviva. Pero es que no me cuesta nada hacerlo. Si lo voy a guardar, ¿por qué no lo pongo en un sobre ignífugo? Aguantará mucho más. es buena idea, aparte de tenerlo en fotografía y tenerlo en un pendrive. Un original, los pasaportes, no sé, porque tú sales de tu casa y mientras tú estás fuera, la casa puede encenderse. Sí, claro, sí. Que también se puede, si tú tienes dinero en la casa, si tú guardas dinero en la casa, si alguien guarda dinero en la casa, tiene ahí su pequeño banco ahí. Hay que guardar algo en casa, tampoco hay que pasarse porque tener en casa porque Yo eso lo pienso mucho. Yo quiero tener algún sitio, en una cajita ignífuga, en una cosa, no, que no vaya a ser que un día se me queme la casa, se me queme también el dinerito. bueno, dinos dónde vives, por si acaso hay que ir cuando se queme tu casa a limpiar. No, no hay mucho que guardar, pero por eso tengo que guardarlo, porque no hay mucho. Manolo, mira Manolo, tú sabes que, bueno, en las que te acabo de hacer son preguntas recientes que me hicieron, pero hay una te voy a contar algo que me pasó. Después que te entrevisté a ti y bueno, que estuve aquí en casa leyendo tu libro, que mi esposa digo que se encontró muy interesante, pocos días después tuvimos una comida con unos amigos y Jordi, ¿qué tal? ¿Y cómo va el canal? Yo, bien, mira, tú en esta semana una entrevista súper interesante, Manolo Cámara, y le explico de ti. Y mi esposa dice, ay, sí, mira, para la pareja con la que estábamos, sí, es súper interesante, desconocíamos este mundo. Y le dice la esposa de mi amigo, éramos 4, la esposa de mi amigo, le dice, oye, esto es una cosa, a mi casa no me vengas a llenar tú de bultico, bultote, pajita, no, 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 no. Entonces, claro, le explicaba, pero mira, pero qué interesante que no, pero si ni siquiera cabemos nosotros para estar guardando y almacenando cosas. Y me acuerdo, Manolo, que cuando te entrevisté fue una de las cosas que te pregunté a ti también, de claro, si tú apenas cabe tú en un apartamento del centro de la ciudad, como para tú tener también bultico y un closet aparte con la comida, como dice Javier, de alta caducidad, y bueno, y al final me imagino, Manolo, que como la esposa de mi amigo deben haber muchísimas personas que dicen, no, 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 si no cabemos nosotros, pues yo tener también ahora una mochila y una caja con comida y medicina. Debe ser uno de los grandes retos que se encuentra el mundo del preparacionismo con lo que son los, yo no diría que negacionistas, porque puede pasar, pero lo que no quieren es cuidarse. Te debes encontrar tú mucho con este tipo de personas, ¿verdad, ma? Hombre, hay mucha gente que siempre dice esto nunca va a pasar, no seas friki y guardes comida, pero al final ya con la pandemia han visto que en cualquier casa cabe comida para 3 días, 4 latas, y la mochila pues tienes debajo de la cama, que no te ocupa nada. Claro, claro. Al final, cuando lo van a necesitar o tener unas linternas en casa, no llena la casa de artilugio ni volverse luego como los americanos allí con sus máscaras de gas y sus trajes de NBQ. Y un sótano, hacen un sótano. Y tienen todo. Y luego tienen un huerto por ahí también. Pero, pero las mujeres pues son más reacias. Pues mi mujer, esto no hace falta hasta que se da cuenta, ¿no? Un día que se va la luz, pues ya tienes un frontal para arreglar cualquier cosa. O está cerrado el supermercado. Mira, pues yo, por ejemplo, estaba ayer de noche y yo bajé al almacén que teníamos agua embotellada porque no había en casa. Pues son y ahí está, ¿no? Y entonces, pues, no planteárselo como una locura, pero 4 cositas, que al final es poco a poco y cada uno que se involucre lo que quiera, ¿eh? Por ejemplo, tener dinero en casa, pues uno puede tener de 300 euros, 500 o 1000 o 2000, depende de su poder adquisitivo. Pero siempre tienes dinero en metálico y bueno, te quedas sin luz, te quedas sin poder pagar con las tarjetas y
y es un problemón, ¿no? Pues son pequeñas cosas que no abultan tanto, no es tener ahí un almacén. De una casa de campo enorme, pues puede tenerlo, pero una casa de 90, de 60 metros, en la misma repisa, pues tener ahí 8 o 10 latas y ahí una botella de agua, ¿no? Manolo, ¿y el preparacionismo va de la mano con supervivencia? Porque yo veo preparacionismo tema de ciudad y veo supervivencia tema de selva. ¿Van de la mano o Siempre digo un poco como de pique, pero es una cosa que se complementa a la otra. Al final es sobrevivir, ¿no? Si estás en la ciudad, pues tendrás que tener cosas para subir la ciudad. Si estás en el campo, con cosas del campo. Si aprendes supervivencia, te va a venir muy bien, porque claro, ciudad, daros cuenta que una ciudad, si te colapsa, la gente tiene que salir al campo a buscar por refugio, buscar alimentos, buscar agua, cazar, Sí. pescar, saber hacer trampas, saber hacer fuego. Entonces está muy relacionado, ¿no? Digamos que el preparacionismo son cosas que se complementan con la supervivencia. Yo empecé un poco con supervivencia y lo he adaptado un poco a la supervivencia, digamos, real de una emergencia, ¿no? Que es el preparacionismo, ¿no? Al final, pues en los cursos, pues enseñamos a buscar hacer trampas de agua para conseguir agua, hacer fuego, aprender topografía, haces un refugio, porque igual tienes que evacuar la casa. Y luego dentro de una ciudad, si hubiera un colapso, no tienes nada para sobrevivir. No tienes comida, tienes sí, los días que tengas, pero si tienes al final, la gente que sobrevive en las grandes catástrofes, la gente que se va al campo, y ahí en el campo hay animales, ahí puede pescar, puede hacer trampas. No hay los peligros, la ciudad se vuelven sitios muy peligrosos también Ah, cuando pasan estas cosas, porque hay robos, turismo y por hay eso vándalos. la disuasión. Hay un capítulo que trata sobre el tema este de disuasión, pues también tener, bueno, aquí no se puede tener armas, pero puedes tener un cuchillo, puedes tener cosas, que no es lo mismo ir a buscar agua a la fuente con tú solo que ir con 2 amigos y con un cuchillo que se te vea, ¿no? Ya no te van a ir a por ti, ¿no? La disuasión es muy importante y aprender algo de defensa personal también. Es un mundo muy grande y cada uno se involucra más o menos lo que quiera, ¿no? Manolo, quería llevarte por este camino para hacerte la siguiente pregunta que hace Eric desde Miami. Él dice, si yo tuviera que aprender preparacionismo, prefiero aprender supervivencia, porque Javi, un poco lo que tú decías, si hay una catástrofe, si hay una catástrofe, la ciudad se va a la deriva y me voy a la selva a sobrevivir. Bueno, a menos que se refiera a los Everglades, hay un tornado o lo que sea. O sea, le dice como que la ciudad no va a hacer nada preparándose, que lo que quiere aprender es supervivencia para irse a la selva. Es que son cosas compatibles. O sea, yo cuando doy cursos de preparacionismo, son cursos de supervivencia también. Ahora tenemos un curso el fin de semana 14, 15 aquí en Canarias para la gente de emergencia, policía 1, 2, bomberos, protección civil, y ahí van a aprender, vamos a estar en unas cabañas, pero van a aprender a hacerse un refugio, van a aprender a topografía, van a aprender a hacerse fuego, buscar agua, buscar alimentos, orientarse por la noche. Es lo mismo, o sea, no es que el Es lo preparacionismo mismo. consiste en tener latas en casa. Tienes una parte que es, digamos, una logística, que la tienes que tener, pero tienes que saber luego sobrevivir fuera de casa, que está dentro del preparacionismo, no es una cosa u otra, está todo en conjunto. Pero, por ejemplo, hacer fuego con palos es muy bonito, es una cosa muy romántica, pero para eso me llevo 3 mecheros. O me llevo, como en supervivencia en la selva, te llevas el Fire Stick, que es el ferroceno, que es muy fácil hacerlo con ello y eso no se te va a acabar. No te vas a ir a la selva ahí a coger 2 palos, que es súper complicado con la humedad, que la madera. Bueno, una cosa muy bonita de hacer, que hacemos algunos cursos, par de supervivencia. ¿No? Vaya. Me llevo en mi mochila 2 mecheros. Tú sabes, Manolo, cuando yo entrevisté a Arturo y yo le preguntaba, Javi, Arturo es un amigo en común que tenemos y que fue quien me presentó a Manolo, que es un duro de supervivencia que vive español y vive en Costa Rica. Y yo le decía de que, bueno, Arturo, entonces cuéntame, ¿qué tú haces? Tú estás en la selva y tienen que hacer fuego. ¿Qué método de hacer fuego? ¿El del arco, el frotar palito? ¿Qué tú haces? Y dice Arturo, a ver, que no voy a hacer el gilipollas. Yo con 3 encendedores hace fuego con el encendedor que está frotando palitos que no van a encender nunca. Lo otro es que los cursos de supervivencia, un poco para la gente aprenda, es una cosa que da mucha satisfacción conseguir hacer fuego con métodos antiguos, con el arco, sí, untando con palos, pero bueno, si puedo, pues el fire steel es muy sencillo, con una lupa y el sol también es muy sencillo, lo puedo hacer, y luego tener mechero también. Si te acaba el mechero, pues tener fire steel como tenían en supervivencia en pelotas para hacer fuego enseguida con la chispa y tienes una buena yesca, lo consigues, ¿no? Qué bueno. Tú sabes que bueno, y no hace fuego, Manolo. Tengo una anécdota muy jocosa. Tengo un amigo, que por supuesto no voy a decir su nombre, él vive por Alicante, por ahí, y hace senderismo. Y un día se llevó, está casado, ¿eh? Y un día se llevó unos preservativos a la montaña. Pero de verdad, era para hacer fuego. Y ahora cuando la esposa le pregunta, ¿y tú a dónde vas con los preservativos? No, no, cariño, que voy a hacer fuego con los voy a hacer fuego. Y claro, eso le trajo un problema matrimonial, que al final fue, gracias a eso se solventó. No voy a decir tu nombre, y sé que tú vas a ver esta entrevista.
Pero bueno, por el punto de Manolo, o sea, hay gente que son tan creativos que hasta se llevan preservativos para hacer fuego. Al hacer fuego con el preservativo, que es llenar, ya lo hemos hecho en los cursos nuestros también, poco para que se vean diferentes métodos, ¿no? Sí, Llenar de agua y entonces con el sol, lo que el agua es un plástico lleno de agua, hace que aumente, digamos, la potencia del rayo del sol y te hace de lupa, ¿no? Complicadillo hacerlo, pero se puede hacer. Luego el preservativo vale para muchas cosas, para estanquizar. Tú llevas tu móvil, lo metes en un preservativo, tienes que cruzar un río, pues no se te va a mojar por la cartera, para meter documentos. Se usan mucho en supervivencia los preservativos. Fuera de eso también se usan. No sé cuál es más divertido de los dos. Hay momentos para todo. Pero, claro, pero es que eso es, por eso es que lo tenemos siempre encima. Eso es para que Que ahora siempre que hay que hacer fuego. exacto, Sentir en cualquier sitio. o cruzar un río, o lo que sea, sirve para todo. Bueno, También sirven de guantes también. Manolo. Se lo ponen los dedos aquí. Manolo, Javier, escúcheme. Yo no puedo irme a la montaña a hacer senderismo con un grupo de amigos y amigas y llevarme unos preservativos de que porque voy a cruzar un río. Eso mi mujer no se lo va a creer, pero mira, Que vea la entrevista, que vea la entrevista. Esto estamos haciendo, estas entrevistas son importantes. Salvando vidas. Estanco muy bueno que se usa mucho en el campo de supervivencia y cualquier senderista, pues si tienes que cruzar o empieza a llover mucho, te vas a empapar, igual tienes la documentación, pues lo metes en un preservativo y incluso como flotador a veces, para meter alguna cosa, pues hinchar. Bueno, tiene muchas utilidades. Claro, que yo por culpa de un preservativo tengo aquí los brazos quemados porque me explotó un cóctel Molotov con una trampa con un preservativo. Bueno, otra historia que un día si quieres te la cuento. Sí, que en el curso de operaciones especiales pues me quemé por culpa de un preservativo que se rompió o estaba roto. Manolo, pero no, tenemos tiempo, puede contarlo si quiere, si puede contarlo, ¿eh? Luego, estaba preparando yo un cóctel Molotov de retardo, se mete, bueno, te resumo, un bote con gasolina, grasa para que se pegue al cuerpo. Entonces tú metes una anotación química en el preservativo, lo cierras y echas unas gotitas de ácido sulfúrico. Entonces tú lo dejas allí y entonces eso corroe el preservativo y contacto químico pues salta al fuego, ¿no? Pues yo cuando lo estaba metiendo pues me saltó encima, me salía ardiendo entero, pues, me quemé los brazos, tercer grado, la cara me salvé un poquillo. Tercer grado. El casco se me quemó todo, la cara iba muy pintada y eso me hizo no quemarme mucho. Y bueno, fue sobre todo los brazos, pues se metió por dentro la gasolina. Y tenía gasolina con grasa, que la grasa se pega, echaba a mis compañeros, volvían a quitarse, prendía. Bueno, de dolor. En el momento no, el dolor después, no en el momento de ardiendo, estuve ardiendo pues yo creo que 15, 20 segundos, que es bastante. Oh, muchísimo. Y ya al final trajeron una manta y me pusieron a apagar. Y luego ya pues bueno, luego en el hospital ya es dolor, porque te arranca la piel. Otro día te cuento porque es una historia larga y dolorosa, pero bueno, sobreviví, que es lo importante. Pero culpa de un preservativo, nunca te fíes. ¿Tú ves? Por lo que finalmente dejemos fuera el tema de los preservativos. Manolo, mira, en estos minutos que nos quedan, que increíblemente ha pasado volando el tiempo, hay un tema que quiero que tú me cuentes, lo hablamos fuera de cámara y me lo encontré súper interesante. Tú vas a tener un proyecto ahora en mayo. Cuéntame de eso que van a hacer. Cuéntame, ¿en qué consiste? Sí, tenemos un proyecto que se llama Survival Family, Sobrevivencia en Familia. Hemos puesto nombre americano para que también venga gente de fuera, si es posible. Y lo van a hacer en mayo en un albergue en Madrid. Entonces es un proyecto para toda la familia. Que venga la familia con un bebé o con su padre mayor, puede venir con las mascotas. Y entonces se va a ir a un albergue y ahí se va a enseñar, va a ser técnicas de supervivencia y preparacionismo, ¿no? Van a aprender Qué chulo. a hacerse la comida, a buscar agua, hacer trampas de agua, hacer defensa personal, saco de dormir de circunstancias, o cómo utilizar las velas, cómo calentarse con los medios que tenemos, orientarse por la noche, hacer un plan de seguridad, porque cuando estamos en un campamento después de una emergencia nos pueden ir a robar, un plan de seguridad con trampas de luz para que no entre nadie. Así yo creo que puede ser muy, muy instructivo para toda la familia, va a ser divertido, porque es una cosa que es divertido, pero además se aprende. Una aventura, en vez de irte el fin de semana a una casa rural a pasar allí lo de siempre, pues bueno, va a estar haciendo unas actividades que te sirven luego en caso de una emergencia, ¿no? Vas a conocer a más gente, porque luego conoces a más gente, más grupos, te relacionas y yo creo que puede salir un tema muy, muy interesante y sobre todo que se aprende, ¿no? Va a ser divertido, es una aventura y aprendiendo, involucrar sobre todo a la familia, ¿eh? Esas mujeres que no quieren tener una mochila en casa, pues no, pues tengo una linterna, sé hacer fuego, sé cómo almacenar esto, qué plantas tengo que comer, en la luna, en la estrella, bueno, aprender un poquillo. Son 48 horas intensas, empezar el viernes por la tarde hasta el domingo,
y yo creo que vamos a hacer el fin de semana del 9, 10 y 11. Ya te lo mandaré cuando lo tengamos ya más seguro. Si alguno quiere información, que por internet que me contacte y le pasaremos más información. Claro, claro, suena súper interesante, sí, sí. 9, 10 y 11 de abril, De mayo, de mayo. de mayo, ok. Por la zona de Madrid, por la cerca de Madrid. Estamos viendo el albergue, estamos viendo un par de ellos. Y bueno, yo creo que es una aventura y algo para la familia que también le viene de vez en cuando salir unida. Desde los niños pequeños pueden venir hasta con un bebé, porque ahí va a haber condiciones buenas. No se trata de pasarlo más, se trata de aprender. Y bueno, alguna sorpresa, alguna alarma, alguna cosilla para que haya un poco de emoción, ¿no? Me parece súper interesante porque, por varias razones. Primero, porque es algo necesario. Y segundo, porque es la única manera que realmente una familia se va a unir a aprender eso. Claro, porque va a ser una cosa lúdica y estás aprendiendo. Y no estás en malas condiciones. Claro, tú dices a la gente que vaya a dormir al raso en el campo, como el curso de supervivencia, pues ya le va a costar más. Pero aquí va a tener sus literas, su comida, una tendrán que hacerse ellos, aprenderán a hacerse algo de comida, algo le daremos, buscar el agua, hacer fuego, harán un recorrido con el mapa, la brújula. Bueno, son cosas que la verdad son divertidas, pero cada vez te sirven para una emergencia poder salvarte, ¿no? Pues me encantaría participar en una cosa de esa. Llamo No piensen hacerlo en Barcelona. Yo hago el curso donde hay gente. Sí, aquí el problema es buscar algunos, ¿no? Buscar un albergue. Si buscamos un albergue allí, podemos hacer uno en Barcelona. Además, en Barcelona tengo un amigo Albert, que es todo preparacionista, muy bueno. Albert Talá. Albert Catalá, sí. ¿Tú lo conoces? Me reúno con él hoy en la tarde. Ah, muy amigo mío. Ya ha venido a mis cursos, yo he venido a sus cursos. Tiene un libro también de preparacionismo, que me inspiré también mucho en su libro yo para hacer el mío. Muy majo, Albert Catalá. Pero el mundo es un pañuelo. Manolo, entonces volviendo al tema, entonces si estás haciendo este tipo de cursos es porque ha habido como una de las preguntas que te hice anteriormente, entonces ha habido un mayor interés en el mundo del preparacionismo. O sea, estás creciendo A mí esto siempre, el sábado me llamaron, no, el domingo me llamaron de la televisión aquí en Canarias. Cuando hay un desastre siempre llaman digamos, a los expertos o los que sabemos algo y se preocupan, luego ya se olvidan. Pero hay más preocupación, porque hemos visto lo del Dana, que ha sido muy trágico. Sí. Estuvo antes el volcán, estuvo el volcán aquí de La Palma, estuvo el COVID, la Filomena, como desastre, la guerra de Ucrania, con lo que supone una guerra como emergencia. Pues la gente va un poco concienciándose, ¿no? Faltaría más en los colegios, en la televisión, en vez de poner estos anuncios que ponen ahí en medio entre películas o entre programas, pues poner algún tip cortito, como ese que he visto de las medicinas, pues mejor hecho, pero bueno, cosas así, el de hacer las fotografías, el llevar una linterna en el coche, el llevar un chaleco reflectante en la mochila por si me pierdo de bosque. Bueno, son muchos tips pequeños que se pueden explicar en menos de un minuto y que siempre van a venir bien, ¿no? Wow, qué interesante, qué interesante. Manolo, y con el tema de las escuelas de supervivencia, ¿realmente se puede vivir? O sea, hay esa cultura de aprender supervivencia. Te pregunto porque el otro día ayer no, perdón. El otro día entrevistaba a Félix y Félix me contaba que es muy difícil vivir de dar clases de supervivencia, pero el tema que hay es de que hay mucha rivalidad entre las escuelas. O sea, eso no lo dijo Félix, esto ya lo digo yo, porque ahora que estoy en el tema de aventuras en pelota, que te digo, la supervivencia no es mi fuerte, no sé nada y lo reconozco, pero veo que hay mucha rivalidad entre las escuelas. Uno critica al otro, el otro critica al otro. No voy a mencionar su nombre para no darle publicidad, pero hay uno por ahí que tiene un canal de YouTube que critica todo que no sea hecho por él. Y sí, claro, Yo conozco a todos y a algunos por eso que dice que critican. tú sabrás de quién estoy hablando, ok. Sí, imagino que sí. Yo soy un ejemplo muy amigo de Pepe Gaya, de la mejor escuela de supervivencia, la que tiene en Málaga, la de Anaconda. Yo trabajo con él, trabaja conmigo, somos alumnos, somos amigos, y aquí no hay que criticar, hay que apoyarse. Cuando yo lo he necesitado de profesor, me lo he traído aquí, hemos dado cursos paramilitares, ejemplo, para supervivencia en el desierto. Yo estoy en su escuela, es el que más sabe, y la mejor escuela que hay. Pasa que luego hay veces que un alumno va 4 días y monta una escuela. Claro, y si maneja las redes, parece que controla un montón. Eh, y por eso yo aquí en Canarias, por ejemplo, juego con muy poco público. Por eso ya estoy ahora que tengo más tiempo. Voy a empezar a hacer cursos por Madrid, por la zona de Madrid o donde haga falta, ¿no? Si, por ejemplo, no quiero hacer curso este pionero de supervivencia en familia en Madrid, y luego se puede hacer en Barcelona, se puede hacer en Málaga, se puede hacer en La Coruña. Me pasa que hay que saber, y yo no manejo mucho las redes, a ver si me entero un poquillo para dar propaganda y que la gente sepa que existe ese curso, que se va a dar, qué gente la da. Cuando yo tengo unos instructores buenísimos, que al final una escuela de los instructores que tiene. Si tenéis instructores buenos, hace poco dimos un curso de otro tema, ¿no? Uno de padre e hijo, que no sé si te conté algo, una supervivencia es otro tema.
No, no, no sabía, no sabía. Es un proyecto que ha traído un amigo de Estados Unidos, se llama Odyssey, que es recuperar un poco la unión entre padre e hijo, la masculinidad, la educación con las mujeres, un poquito, ¿no? Un poquito. Y también Un poco pruebas. ya veo. Los mojamos en el agua, les despertamos por la noche, que tuvieron que pasar pruebas de situación, formamos a bandera, o sea, un poco con valores de educación, de patria, de los valores que tiene que tener toda persona, ¿no? Son educación con las mujeres, saber estar, Claro. ceder la parte derecha, saber cómo estar en el comedor, y luego pues hablar de liderazgo, ¿no? Que también tengo un libro de liderazgo, un poco de lo que es un líder, cómo tiene que actuar, qué características tiene. Pues hicimos un curso de eso, bueno, la verdad que bastante bien. ¿Y qué pasa? Que no se difundió mucho, vino gente, pero nos habíamos llenado al doble, ¿no? Ok. Pues nos falta un poco la difusión, que igual entras tú ahí para que me difunda los cursos, ¿sabes? Oye, Manolo, cuenta conmigo y con Javier, lo que tú necesites, claro, claro, claro. Porque es muy importante, Manolo. Eso que acaba de decir es que es muy importante porque es algo que nosotros, en una medida u otra, somos generaciones diferentes. Es que en 40 años esto ha cambiado mucho. En una manera u otra, crecimos con un poco de eso, ¿no? Pero parece que hoy día todo es diferente, pero no sé cómo decirlo, pero se ha democratizado mucho la manera de hacer las cosas, Sí. que hay muchas corrientes muy diferentes y hay mucha apertura, pero falta, es que el tema de la masculinidad se está atacando mucho ahora. No, no, el curso este prácticamente nada que ver con la supervivencia, no es machismo, es masculinidad. El hombre es hombre y comporta. El machismo es otra cosa. Él está hablando de eso. Claro, eso se ha perdido con toda esta cultura woke, pues se ha perdido. Y entonces un poco, pues, los valores de amistad, de compañerismo, de liderazgo, de ayudar al demás, al otro, y ya está. ¿Qué es lo que tiene que haber? Y por lo que la mayoría de la gente piensa. Claro, hay unos cuantos que no lo piensan así y otros por el qué dirán se callan, ¿no? El decir todas, todos y todos es de gilipollas. Te lo digo claramente porque es de gilipollas. Siempre se ha dicho todos y ya incluye todo. Sí. Que si dice pediatra, no digo pediatro. Que tontos hay de todos los colores. Pasa que a esos les dan mucha coba a los medios de comunicación. Pero aquí pues todo el mundo, pues, ¿qué van a pensar? Que hay que decir todas, todas y todo. No. Di lo que creas y punto. Que ya vale tragar con el buenismo, que al final el buenismo nos va a llevar a lo que vamos a llegar. Fíjate otro tema que podríamos hablar. No, Bueno, actor, aquí tenemos otra excusa para volverse otra invitación al podcast. Manolo, ahora que estamos ya en los últimos 5 minutos del programa, te quiero hacer una pregunta. A ti, Aventuras en Pelota, te contactó ya, cerramos con la pregunta que empezamos. Aventuras en Pelota, te contactaron al principio, ¿correcto? Ok, y me llamaron para Aventura en Pelotas, pero bueno, le dije que no quería ir. ahí voy. Eso te iba a preguntar, Manolo, ¿por qué le dijiste que no? Hombre, pues primero pues un formato que a mí no me gusta ir por ahí paseando, ¿no? Y luego, pues bueno, pues a mí estoy en el ejército, tampoco voy a salir un programa ahí, ¿no? Bueno, claro, es No estoy otorgando por ahí, ¿no? Pero le dije a la chica, tengo la persona ideal que fue cuando llamé al indio, le digo, indio, contactaron con el indio y yo creo que el indio es el que mejor lo ha hecho allí, ¿no? me dijo que sí, que te llamaron a ti, que tú remate. Pero claro, pero me quedó la duda de por qué le dijiste que no, claro, que es verdad, también está fuerte, tú eres del ejército y andas así al desnudo todo de España. Hasta el indio que lo ha hecho mucho mejor que si hubiera ido yo, por supuesto. Pues, Manolo, quiero darte las gracias por esta invitación. Es una persona tan preparada y eres tan experto en ese tema que nosotros recién estamos rascando la superficie contigo. Yo creo que volveremos a juntarnos porque De seguro. es importante, las cosas que enseñas son importantes y aparte que son súper interesantes, son muy importantes. Y yo creo que tenemos que también nosotros como canal ayudar a difundir las cosas importantes. Independientemente de que eres una persona muy afable, muy cercana, me ha gustado mucho esta entrevista y nada, pues eso, pues ya nos veremos y ya tenemos ahí planes para hacer cosas futuras pronto. Muy bien, pues yo encantado de conocerte, Javier. A tu amiga la conocía ya. Y bueno, las entrevistas tienen que ser naturales y aquí nadie es más experto que yo. Todo el mundo va aprendiendo y de todos aprenden. Yo, de Albert, he aprendido mucho, de recuerdos de Pepe Gaya, del indio. Al final aprendemos todo de todo, ¿no? Luego hay otros que van de campeones, que son los que tú ya sabes, ¿eh? Y hoy, pues eso no hay que hacerles caso.